Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Ya hemos concluido con un pequeño diálogo en el cual nosotros dábamos ejemplos de conductas que podrían ser denominadas culposas, ¿no? Culposas, es decir, aquellas en las cuales se incurre en una imprudencia, en una negligencia, falta de pericia, y que van a ser determinadas gracias a los parámetros del bonus pater familias, de los deberes de previsibilidad y evitabilidad. La culpa, estimados estudiantes, y la responsabilidad en general van a recaer sobre una conducta que va a derivar de un agente del daño. Es decir, va a haber una persona que genere el daño, que va a ser el agente del daño, ¿no? Entonces, la culpa no se va a reprochar de cualquier suceso o evento, ¿no? Tiene que ser un acontecimiento, una acción realizada que genere un daño antijurídico, por cierto, y tiene que ser, o bueno, puede ser una omisión, pero en ciertos casos, como vamos a establecer en la clase del día de hoy. ¿No ves? Para determinar la culpa, la misma tiene que recaer, o bueno, tiene que, va a implicar una valoración de una conducta que puede ser positiva o que puede ser negativa. ¿A qué nos referimos? Positiva no en el sentido de una conducta optimista ni nada por el estilo, ¿no? Positiva en el sentido que se trate de una acción, es decir, de un obrar, de una conducta que realice efectivamente el agente del daño, o puede ser una omisión, ¿no? Una conducta negativa no va a ser algo que sea mal visto ni nada por el estilo. Una conducta negativa se va a referir a una omisión. Es decir, que una persona omita cumplir con cierta actividad que la ley misma le exige, ¿no? No basta entonces el análisis de la culpa para determinar que alguien sea responsable. También se requiere que exista un daño y ese daño tiene que surgir de un comportamiento dañoso, ¿no? El comportamiento dañoso, estimados estudiantes, surge de acciones u omisiones. ¿Qué son las acciones? Las acciones van a ser conductas positivas realizadas, ¿no? Por el sujeto. Van a ser acciones, van a ser actividades que realice el agente del daño. Por ejemplo, conducir un automóvil es una conducta, es una acción que está realizando, o correr, o golpear, ¿no? Son acciones. Entonces, la culpa, estimados y estimadas estudiantes, va a recaer sobre una acción u omisión, ¿no? Es decir, la culpa es una valoración que se va a realizar sobre una acción u omisión. También es importante este elemento en la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque la responsabilidad va a recaer sobre una acción u omisión que va a terminar generando el daño, ¿no? Y lo más importante en la responsabilidad civil objetiva es el daño. La acción es la raíz de la responsabilidad, ¿no? En la raíz de la responsabilidad se encuentra necesariamente una conducta humana. Entonces, la responsabilidad no puede recaer sobre otro tipo de conductas. No, al momento de determinar la responsabilidad, por ejemplo, nosotros no analizamos el momento que un animal genera un daño, nosotros no estamos analizando la conducta del animal, ¿no? Estamos viendo y vamos a determinar la responsabilidad de la persona. Entonces, lo que se va a establecer es lo que va a determinar la responsabilidad es una conducta humana. La persona, por ejemplo, la persona que ha asumido el riesgo de los daños que podría generar un animal y que se beneficia de él, termina siendo responsable, ¿no? Por los daños que generen mérito de este riesgo. Por regla general, la conducta de la gente se contempla como un hecho o un comportamiento positivo, ¿no ve? Por regla general, pero esto no excluye la posibilidad de que alguien sea responsable además por omisión, ¿no ve? Es decir, por no hacer algo. Eso ya vamos a ver en un instante más. En los comportamientos positivos se separa nítidamente la acción causante del daño y también la culpa que puede existir en ella. Eso es lo interesante, ¿no?
cuando nosotros hablamos de una acción que genera un daño, nosotros vamos a determinar quién es el causante. Es decir, imaginemos, ¿no? Una persona está corriendo, choca con otra persona, hace que se caigan sus bolsas de mercado y se destruya una botella o se rompa una botella, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este comportamiento, nosotros podemos ver quién es el causante del daño, ¿no? Se puede identificar quién es el causante o qué es lo que ha causado el daño. Y además, se puede identificar o se puede reprochar la culpa, ¿no? Se puede decir, a ver, un rato, esta persona que estaba corriendo ha obrado conforme a un bonus pater familia, se puede, ¿no? Distinguir estos elementos y realizar un análisis cuando se trata de acciones. Pero es diferente la circunstancia en la cual alguien no haga algo, es decir, la circunstancia en la cual una persona omita ciertos deberes que tenía. La responsabilidad no solo surge de la acción, no solo surge de comportamientos humanos positivos, sino también surge de omisiones. Las omisiones implican no hacer una cosa o no llevar a cabo cierta conducta. Y también resultan consideradas como idóneas para la reparación de un daño. Eso ya lo vamos a analizar de a poco. En el caso de la omisión, el comportamiento es considerado causa y negligencia a la vez. Entonces, a diferencia de la conducta activa o de la conducta humana activa o positiva, como habíamos visto hace un instante, en la cual se puede distinguir la causa, en la cual se puede distinguir la culpa, en la omisión, la sola omisión ya constituye la causa, en primer lugar. El hecho de no hacer algo ya puede llegar a constituir la causa del daño. Y además es negligencia, ¿no? Es la imprudencia, es la culpa que nosotros hemos analizado. El Código Penal requiere para que una persona sea responsable por omisión que ésta tenga una situación de garante. Es decir, que sea una persona que por deber de la ley tenga que cumplir con el cuidado y resguardo de ese bien que se ha dañado. ¿No ven? Pero a ver, analicemos un poco más. Entonces, primero vamos a revisar la omisión en el Código Penal. La responsabilidad penal puede surgir por omisión. En materia penal, la figura de la comisión por omisión se establece en el artículo 13 del Código Penal, que nos establece comisión por omisión, ¿no? Cito textual, los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando el haberlos evitado por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante equivalga, según el sentido de la ley, a su causación. Entonces, estimados estudiantes, se reconoce que hay responsabilidad por omisión en nuestro Código Penal. Y esto va a ser ante la ausencia de acción que requiere una condición de resultado, es decir, ante el hecho de que una persona tenga el deber de resguardo, esa situación de garante, y no ha obrado de la manera que debería, ¿no? La posibilidad de evitarlos y una situación de garante, entonces, son requisitos, ¿no? Tenía que haber esa posibilidad de evitar el daño y una situación de garante. En materia civil no existe esa necesidad de posición de garante. A ver, analicemos entonces esta circunstancia. Si nosotros un día nos encontramos en nuestra casa y escuchamos un grito en la calle, nosotros no necesariamente tenemos que estar atentos a ello o tenemos que salir. Bueno, escuchamos un grito y continuamos con nuestro quehacer, ¿no? Nos quedamos en casa, pero escuchamos el grito. Entonces, en esta circunstancia, estimados estudiantes, nosotros no seríamos responsables penalmente porque nosotros no tenemos una situación de garante. Es decir, nosotros no tenemos por ley ese deber de cuidado y resguardo o esa situación, incluso no nos pagan por realizar aquello, ¿no? No es solo porque no nos paguen, ojo, es por el hecho de que no tenemos esa situación de guardianes, de protectores, de esa situación de garantes, ¿no? De esa situación. Entonces podremos a lo máximo ser testigos de que hemos escuchado ese grito. Pero es diferente la situación de un policía de guardia, ¿no? Un policía que se encuentre de guardia y escuche el grito. Entonces, como él se encuentra de guardia, tendrá que salir y al menos ver qué es lo que está pasando.
Supongamos que es una persona que está siendo asaltada, ¿no? Por otra persona. Entonces, este policía tiene la posibilidad de evitar el daño. Pues hay proporcionalidad incluso, ¿no? Es decir, puede ir, puede reducir a la persona que está asaltando, etcétera. O pueden ser más de uno, ¿no? Entonces, más de un policía. En estas circunstancias, estimados estudiantes, podemos ver que la responsabilidad surge por esta situación, ¿no? Es decir, si el policía no ha salido, no ha resguardado a la persona y se encontraba cerca en su retén policial, entonces estamos ante una omisión, ¿no? Ha omitido esa ayuda, digámoslo así, y podría llegar a ser responsable incluso, podría llegar a ser responsable. En materia penal, entonces, en el artículo 13, nosotros encontramos esta figura de la situación de garante, que ustedes la van a desarrollar con mayor profundidad en la materia del derecho penal, ¿ya? En materia civil es diferente la situación. En materia civil no se exige una posición de garante para que alguien sea responsable por el daño causado, pero sí se requiere un especial deber previo. Es decir, la ley tiene que establecer ciertos deberes previos para esta persona. Es otra la circunstancia. Vamos a analizar un poco más ahora. El Código Civil, entonces, en su artículo 984, nos establece que toda aquella persona que genere un daño a otra de manera culposa o dolosa, tiene que reparar este daño, ¿no? Entonces, quien mediante un hecho humano, nos dice, ¿no? Doloso o culposo genere daño a alguien, será responsable de esto. No es claro al establecer, ¿no? Si las omisiones constituyen o no presupuestos idóneos para la responsabilidad civil extracontractual, ya que simplemente nos refiere a la palabra hecho. Pero nosotros ya hemos analizado la temática de los hechos, actos y negocios jurídicos, ¿no? Hemos visto que el hecho es más amplio, es decir, es cualquier suceso, acontecimiento, evento generado por la naturaleza y por el ser humano. No dice, el hecho no se refiere únicamente a un actuar, sino también a una omisión del ser humano, que podría ser consciente inclusive, ¿no? Entonces, al respecto, también podemos ver la perspectiva de Carlos Morales Guillén, ¿no? Carlos Morales Guillén nos dice, en el orden privado, concretamente en el derecho civil, el instituto disciplina las obligaciones que se derivan de actos u omisiones no contractuales, en que concurren culpa o negligencia no penados por ley. De lo que nosotros podemos ver, estimados estudiantes, que uno puede ser responsable tanto por acción como por omisión. ¿No ven? Entonces alguien puede ser responsable por no hacer algo, pero no basta con no hacer algo, porque en ciertas circunstancias, si solo ese fuera el criterio, estimados estudiantes, cualquiera de nosotros podría ser responsable por cualquier cosa, ¿no? Es decir, se choca un automóvil aquí abajo, cerca de mi casa. Y el conductor del auto chocado dirá, pero un rato esa persona no ha hecho nada, ¿no? Ha omitido, no ha dicho cuidado, aunque sea. Entonces es también responsable, ¿no? Es también culpable, es también causante. No va por ahí. Tenemos que ver cuándo la omisión es idónea para producir una responsabilidad. A ver. Entonces, complementa Carlos Morales Guillén estos aspectos y nos dice, la regla del artículo 984 supone varios elementos objetivos. El hecho, acción u omisión, la ilicitud y el daño, y el elemento subjetivo, culpabilidad de la gente. Finalmente nos aclara, la ilicitud entonces, cuando se refiere a los hechos, solo puede relacionarse a la omisión del agente responsable que en realidad presupone un acto, cuya responsabilidad emerge de la actitud ilícita, negligente o culposa. Aquí podemos ver en esta perspectiva, y creo que es totalmente válida, que se requiere un acto presupuesto. Pero esto lo vamos a corroborar, o bueno, vamos a complementarlo con la perspectiva de Díaz Picasso, ¿no? Nos dice, de lo que se evidencia que previamente debe existir un especial deber legal o negocial de obra, sin considerar la situación de garante que se requiere en materia penal. En materia penal se requiere una situación de garante, textualmente lo establece la ley. Pero en materia civil, para que alguien pueda ser responsable por omisión, se requiere un especial deber legal o negocial de obrar. Es decir, tiene que haber un deber establecido por la ley al menos,
O en segundo lugar, tiene que haber un deber negocial, es decir, la persona tiene que estar comprometida por un contrato. ¿No ve? Si alguien está comprometido por un contrato a pagar un precio y no lo hace, entonces es culpable, ¿no? Su omisión lo hace responsable. Y eso ustedes ya lo saben, ¿no? Esto es algo que intuimos incluso, ¿no? Alguien se compromete en un contrato e incumple, entonces está ante una actitud, ante una conducta omisiva. Es decir, no está cumpliendo lo que se ha comprometido. Pero también hay deberes legales, estimados estudiantes. Deberes legales que deben cumplirse, ¿no? En materia contractual, como decíamos, el incumplimiento ya implica una omisión y genera la responsabilidad civil, bajo ciertos presupuestos que ustedes van a ir analizando con mayor detalle en la materia de obligaciones y de contratos. A ver, un ejemplo de la responsabilidad por omisión puede darse en el caso de los propietarios, ¿no? En el caso de los propietarios, esto lo hemos revisado cuando veíamos el tema de la culpa anteriormente, ¿no? Nosotros veíamos en nuestra anterior clase que las personas podríamos ser culpables también por una omisión. Nosotros podemos revisar el artículo 116, parágrafo 1 de nuestro Código Civil, que se va a referir, estimados estudiantes, o que se refiere, mejor dicho, a las obligaciones que tiene un propietario respecto al predio del cual es propietario, ¿no? Entonces, si nosotros damos una lectura textual a este artículo 116, el mismo nos establece lo siguiente. El propietario está obligado a mantener su fondo en buen estado y en condiciones que no perjudiquen o afecten a la seguridad de terceros. Entonces, en este artículo 116 se establece una obligación, un deber legal que tiene el propietario de resguardar su propio bien, ¿no? De cuidar que el mismo no pueda generar daños a otros, además. Si uno, por ejemplo, si uno tiene una casa y tiene muros que van a delimitar la misma, si uno tiene un terreno y delimita el mismo con un muro, esta persona tiene el deber de mantener el muro en buen estado, porque el hecho de tenerlo en mal estado podría generar ciertos perjuicios a las personas y en ese caso podría generar responsabilidad por omisión, ¿no ve? Porque cae el muro o cae sobre un automóvil o genera una lesión en una persona, bueno, entonces estamos ante una conducta omisiva. ¿Por qué? Porque la ley ya establecía un deber para ese propietario de cuidar ese bien, ¿no? Y como no lo ha hecho, ha incurrido en una omisión que genera en primer lugar que sí puede ser denominado culpable. ¿Por qué? Porque es previsible y evitable. ¿Es previsible que pueda generar daños ese muro? Claro que sí. ¿Es evitable? Sí, siempre y cuando realices los gastos, ¿no? En segundo lugar, ¿puede ser causante de daños? Claro que sí, porque por la caída de ese muro se puede llegar a generar ciertos daños, ¿no? Ciertos daños a personas o transeúntes que estén cerca de aquel muro. Entonces, estimados estudiantes, como ustedes pueden ver, la responsabilidad no requiere solo una acción, ¿no ve? Sino que también puede ser determinada por la omisión de alguien, pero en materia civil se requiere un deber previo que establezca la ley o un deber previo al que uno se haya comprometido mediante un contrato. En materia penal, como hemos visto, se requiere una situación de garante, ¿ya? La omisión puede ser en materia penal propia o impropia, eso ya lo van a analizar de manera clara en su momento. Es decir, además de esa situación de garante hay la posibilidad que un delito específicamente establezca la omisión, pero eso ya lo van a desarrollar mejor en la materia de derecho penal. Basta por ahora que ustedes comprendan que la omisión sí puede generar responsabilidad. Y la omisión, estimados estudiantes, la omisión puede determinar la responsabilidad también de los servidores públicos, de los funcionarios públicos. Respecto a la función pública, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la ley 1178, ¿no?
es lo que los abogados denominan la ley, eh, la ley 1178, la denominan, ¿no? Esta ley va a establecer la responsabilidad, la responsabilidad. El artículo 28 de la ley 1178 nos establece textualmente: todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes, atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. Entonces, como ustedes pueden ver, un servidor público también puede llegar a ser responsable civilmente, penalmente, administrativamente. Esto se va a referir también a disciplinariamente, o ejecutivamente, esto para los altos cargos, pero por acción u omisión, ¿no? Es decir, por haber realizado su trabajo, pero haberlo hecho de manera imprudente, haberlo realizado sin observar los deberes de un buen padre de familia, podría ser en materia civil, si es que hablamos de esto, de esta responsabilidad, o puede darse también por una omisión, ¿no? Es decir, los servidores públicos tienen ciertos deberes específicamente establecidos en la ley, en los reglamentos y también en el contrato que ellos mismos hubiesen suscrito, ¿no? Para ser servidores públicos. Entonces, la acción u omisión es importante dentro de la responsabilidad. Pero no toda acción u omisión va a generar responsabilidad, ¿ya? Tiene que ser una acción u omisión que genere un daño ilícito, no un daño antijurídico más que nada, ¿no? Esto que ha sido denominado un daño ilícito. La ilicitud del daño no puede referirse a una actividad que se está realizando, ¿no? La ilicitud no va a recaer entonces sobre la conducta. Conducir un automóvil es lícito, por ejemplo, también lo es ejercer una industria. Entonces, en mérito a esta actividad uno puede generar un daño. Lo injusto, la ilicitud, va a predicarse sobre el daño en sí mismo. Entonces, lo que se requiere como otro de los requisitos para que una persona sea responsable es la existencia de un daño. La siguiente clase nosotros vamos a aclarar el concepto del daño y vamos a establecer cuándo alguien incurre, bueno, cómo se determina el daño, ¿no? Eso lo vamos a ver en nuestra clase siguiente. La idea de ilicitud entonces se predica más sobre el daño. Existen daños, estimados estudiantes, que son resarcibles y otros que no, ya que son incluso permitidos y favorecidos por el ordenamiento jurídico. Podríamos decir en otros términos, estimados estudiantes, que hay daños que son justos, ¿no? Para la ley, para la norma jurídica. Por ejemplo, hay ciertas empresas a las cuales se les autoriza contaminar el medio ambiente, ¿no ve? Se les autoriza, incluso pagan una patente, pagan, no sé, pagan por ciertos conceptos al Estado para poder explotar. Y bueno, hay un límite tolerable que ellos mismos, que estas empresas van a explotar. Entonces hay daño, y generan un daño, claro que sí, pero ese daño puede llegar a ser permitido. De igual manera, nosotros vamos a ver que hay daños justos cuando veamos la figura de la legítima defensa, ¿no? Y también el estado de necesidad. En la legítima defensa uno genera un daño de manera consciente a otro, ¿no? Es decir, viene alguien con un cuchillo y tú a atacarte y tú le das un golpe, entonces es un daño que estás generando, pero es un daño que para la ley podría llegar a ser considerado justo, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, hay daños que son justos, como vamos a ver nosotros cuando revisemos las causas de justificación, o también a medida que ustedes vayan desarrollando los contenidos de la carrera, van a ver que hay ciertos permisos que la misma ley otorga para que la gente pueda generar, o bueno, para que la gente desarrolle ciertas actividades que puedan generar un daño inclusive, ¿no? Entonces, reitero, la antijuridicidad en la responsabilidad civil extracontractual al menos, eso siempre hay que ir precisando, ¿no?
va a recaer sobre un daño, sobre el daño. Lo antijurídico entonces es el daño, no la conducta como tal. En materia penal ustedes van a ver que sí, la conducta puede considerarse antijurídica, pero en materia civil, lo antijurídico es el daño que se genera. La antijuridicidad entonces no implica, al menos en materia civil extracontractual, la lesión de daños subjetivos, no. No es lo antijurídico lesionar el daño subjetivo, digo, el derecho subjetivo de otra persona. Tampoco es lo antijurídico el incumplimiento de los deberes, es decir, no obrar conforme a lo que establece la ley. Lo antijurídico puede analizarse en materia extracontractual desde dos perspectivas. Una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material, que también van a encontrarla en materia penal. Pero la antijuridicidad formal se refiere a la contraposición al ordenamiento jurídico. No necesariamente, reitero, dañar un derecho subjetivo, no necesariamente el incumplimiento de deberes, no. En general, contrariar lo que establece la norma, ¿no? Ese es un primer elemento. El segundo aspecto de la antijuridicidad es el juicio valorativo de desvalor, que expresa un carácter indeseable para el ordenamiento jurídico de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Este desvalor puede ser acerca de un resultado o de un peligro, ¿no? Entonces, la antijuridicidad se va a referir a esa consideración a esa valoración de que esta conducta o esta omisión termina siendo de que está indeseable, ¿no? Para el ordenamiento jurídico. En el derecho de daños, concretamente, existe un juicio de desvalor del resultado. Más allá de ser lo antijurídico, la conducta, como en materia penal, ojo, en el derecho de daños, en materia civil extracontractual, o inclusive, ¿no? Podría llegar a aplicarse esto a la responsabilidad de las empresas. Lo que importa, es decir, lo que sería antijurídico es el daño que se produce, ¿no? El daño que se produce. Y el daño, como vamos a ver nosotros en nuestra siguiente clase, es el menoscabo patrimonial que se va a generar a una persona, o también puede referirse a esos perjuicios, ¿no? Que se genera a la persona. Y ustedes ya lo han visto, ¿no? Ustedes han desarrollado un pequeño resumen sobre un video de daños y perjuicios. Ya han visto que esta temática se refiere a un daño de carácter patrimonial usualmente. Vamos a ver que hay otros tipos de daño y vamos a ir analizando esto en nuestra siguiente clase. Entonces, hasta acá hemos podido ver esta primera parte que se refiere al daño y el comportamiento dañoso, ¿no? En esta clase nosotros hemos podido ver que no solo una persona va a ser responsable, no solo va a ser responsable por las acciones que vaya a desarrollar, es decir, por conductas positivas, sino también por conductas negativas. Y hemos visto esto, que esto puede darse tanto en materia penal como en materia civil y también en la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ustedes también van a ver en derecho comercial que este tipo de acciones u omisiones que generen responsabilidad van a generar una responsabilidad para los empresarios, ¿no? Es decir, para aquellos que ejercen el comercio. Para el comerciante, más precisamente. Hemos visto además que la antijuridicidad es un concepto que se refiere al desvalor, ¿no? Al desvalor de ciertas conductas. Estas conductas tienen que ser contrarias a lo que el ordenamiento jurídico desearía que suceda, ¿no? Conforme a lo que protege, etc. No es solamente, entonces, no se refiere al incumplimiento de deberes o al incumplimiento de derechos subjetivos, sino estamos ante un desvalor del resultado, al menos en materia civil extracontractual. En materia penal, ustedes van a ver que el desvalor en la antijuridicidad se refiere un poco más a la conducta, ¿no? Hasta acá, entonces, estimados estudiantes, hemos podido desarrollar esta primera parte de este tema que también es importante, ¿no? Muy importante. Esto ya nos está abriendo un poquito más los ojos para hacernos entender que la responsabilidad no solo surge por la culpa, ¿no? La responsabilidad requiere de otros elementos. Y otro de esos elementos es que exista una acción u omisión. Y exista un daño que surja de esa acción u omisión. ¿Ya? Muchas gracias, estimados estudiantes. Entonces, si es que tienen alguna consulta, si es que tienen alguna duda,
Yo estoy atento a sus consultas, a sus dudas. De igual manera pueden participar en nuestro foro que se encuentra en nuestra plataforma, realizando las preguntas que ustedes vean pertinentes. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a sus participaciones. Muchas gracias nuevamente.